Doctor Botello, pues adelante, bienvenido. Maestro, Muy perdón. bien, muy bien. Muchas gracias. Nuevamente mi nombre es Jesús Botello. Ahí tienen ya mi correo para que lo anoten. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan después de esta plática, seguramente saldrá. Con mucho gusto estoy para servirle. Su servidor ha tenido la fortuna de haber trabajado para compañías grandes internacionales en la parte de medición, control e instrumentación. Y me tocó orgullosamente ser partícipe del nacimiento del Centro Nacional de Metrología, desde el punto de vista de apoyarlos para adquirir algunos equipos y aprender en conjunto con ellos. Me metí en ese tiempo muy fuerte en la parte metrológica. Lo dejamos un tiempo, nos fuimos a la parte administrativa, ventas y dirección de varias zonas. Y posteriormente ya volví nuevamente a tomar la parte metrológica. Actualmente tenemos una compañía de asesoramiento en la parte de instrumentación y control, y Metrica Lab, que es nuestro laboratorio insignia de magnitudes físicas, en la cual volvemos a retomar la parte de mecánica de fluidos y en particular la parte de calibraciones. Metrica Lab es un laboratorio acreditado ante la entidad mexicana de acreditación, con equipos calibrados ante el Centro Nacional de Metrología, y tengo particularmente trabajando cerca de un año con algunos aspectos técnicos de esta norma. Entonces, sin mayor preámbulo, empezamos, porque sí está un poco larga la presentación. Voy a tratar de ir muy rápido en los temas legales, porque probablemente ya algunas cosas las sepan muy bien ustedes, quizás hasta más que yo. Pero es importante retomarlas porque forman parte de toda la estructura legal de esta norma, ¿no? Y entraremos con mayor detalle a las partes técnicas. Yo tengo planeado, a menos que ustedes propongan algo diferente, después de la mitad de la primera parte de la presentación, abrir el micrófono para aquellos que tengan alguna pregunta, y después al final otra vez una pregunta. No sé si así lo crea, que esté bien, ingeniero Esparza. Sí, está bien. Dejemos las preguntas al final, ya sea por el chat, que ahí se vayan, las vayan escribiendo para ir teniendo un orden, o que levanten la mano a través de la misma aplicación. Perfecto, muy bien. Pues entonces empezamos sin mayor preámbulo. Necesitamos concientizarnos primero de lo que es lo que se denomina en el mundo, de acuerdo a los foros de agua que ha habido y las reuniones que ha habido mundiales, de que hay dos tipos de escasez física y escasez económica. Si no hubiera escasez no tendríamos ningún problema, pero desgraciadamente en el mundo hay una escasez de agua que puede ser, como bien he dicho, económica o física. Aquí en ese mapa se puede apreciar la parte más clara, es que prácticamente no hay escasez del agua. Podemos ver la parte de Canadá, podemos ver la parte norte de los Estados Unidos, podemos ver la parte del Amazonas y Sudamérica, que prácticamente no tienen escasez de agua. Sin embargo, podemos ver lo que es la parte de América del Centro, donde tienen una escasez económica del agua, es decir, no tienen los recursos para hacer llegar el agua a cada uno de los habitantes. Y tenemos escasez física, como ustedes bien saben, en la parte norte de nuestro país, colindando con la parte sur de los Estados Unidos de Norteamérica. La parte de África, pueden observar esa parte de aquí, que tenemos bastante escasez económica, por lo mismo de que no tienen los recursos. Esto nos lleva a números muy sorprendentes. Por ejemplo, 1.500 millones de personas no tienen acceso a agua potable sana, es decir, de buena calidad. 2.400.000 no tienen servicios sanitarios, y prácticamente casi la mitad de la población mundial no tiene sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales. Esto nos lleva a un número sorprendente de que en el mundo mueren diariamente 3.000 personas diariamente con problemas relacionados con una mala calidad de agua o ausencia de agua sana, que se llama, ¿no? Para que nos demos una idea de esto, a nivel mundial, el número de muertos, desgraciadamente, por coronavirus en el mundo, con esos muertos alcanzamos en tan solo en 20 días, señores, ¿no? Estamos muy preocupados del coronavirus, lo cual está bien,
pero 3,000 personas muriendo diariamente en el mundo por problemas del agua es un gran problema, ¿no? A nivel mundial también, ¿no? Entonces, así es como está básicamente la escasez física y económica del agua. Y en nuestro país, ese es el componente del ciclo hidrológico. Este componente del ciclo hidrológico en México, tenemos en México aproximadamente 1,489 kilómetros cúbicos que se están obviamente obteniendo del agua de la lluvia en el país. Y de esto tenemos cerca de un 22% de escurrimiento natural, escurrimiento obviamente que lo tenemos por todo lo que es la parte de los ríos, los lagos. Cerca de un 70 y tantos por ciento se evapotranspira, es decir, simplemente se pierde. Tan solo un 5% es de recarga de acuíferos y un 2% es lo que estamos consumiendo o es lo que consumimos. Tenemos importaciones y exportaciones del agua, pero tenemos que lidiar básicamente con un 5% y un 2% de aprovechamiento de agua en el país de agua potable para manejo, ¿no? Y si se dan cuenta, son cerca de un 14% de todo ese volumen de agua que está regresándose desgraciadamente al océano, ¿no? Al mar. Obviamente nos damos cuenta que hace falta hacer inversión, estructura de inversión de captación de agua. En la parte de la distribución del agua, en la primera lámina vemos cómo están distribuidas las diferentes cuencas. Algunas están compartidas, como la parte norte. Tenemos 3 cuencas compartidas, que ustedes saben muy bien. Bravo, Colorado y Tijuana, de los ríos. En Guatemala tenemos también el Grijalva, Usumacinta tenemos también 4 zonas acuíferas compartidas con Guatemala y una entre Belice y Guatemala. Aquí vemos el máximo de lluvia de 4,000 milímetros de agua y 50 milímetros de agua, y podemos ver que las zonas, desafortunadamente, de más al norte, son las que tienen alrededor de 100, 200 milímetros de lluvia, y en la parte sur, 2,000, 2,500, ¿no? Podemos observar cómo en la parte norte, en la parte 2, aquí, coincide la zona de mayor desarrollo económico del país con el grado de presión más alto. Cuando digo el grado de presión es el grado de dar agua a industrias, y todo el desarrollo económico del país está obviamente en las zonas donde tenemos mayor grado de presión del agua, ¿no? Siguiente lámina. Esta es una lámina de la inversión en investigación, desarrollo y el pago a investigadores del agua de diferentes países. Podemos observar países como Estados Unidos, como Japón. Pues obviamente la bolita, el tamaño te indica el grado de inversión que tienen en la cantidad de agua. Japón va bastante bien, ¿no? Estados Unidos también invierte muchísimo. Y desafortunadamente la flechita roja pues, nos indica la inversión que tenemos en México, tanto en recursos como en investigación. Esto nos abre un panorama de entendimiento de que tenemos que invertir en el agua. Yo personalmente al agua le llamo el oro transparente. Sabemos mucho de nosotros que las próximas guerras quizás sean por agua. El agua como tal está escaseando cada vez más y el cambio climático también de alguna forma está ejerciendo presión en ese sentido. Y yo me acuerdo cuando empecé mi carrera hace 30, 35 años, hablar de meter un medidor de tipo electromagnético en una medición de agua era totalmente privativo. Es decir, estamos hablando de una super tecnología para agua, así se decía, no es necesaria, ¿no? Y ahora estamos viendo que vamos caminando hacia mejores tecnologías, como bien lo decía el ingeniero Morgan. Entonces, sí, obviamente tenemos que de alguna forma cooperar todos para tratar de que se haya mayor inversión en recursos y en proyectos que tengan que ver con agua. Vamos a ver un poquito del marco histórico legal del agua para hacer un poco de conciencia a todos. Quizás muchos ya sepan eso, quizás otros no, pero Tenochtitlan fue fundada precisamente como se hacía antiguamente.
Las civilizaciones buscaban lugares donde hubiera mayor cantidad de agua, no donde hubiera menor cantidad de agua. Era como algo que estaban buscando para poder desarrollarse. Entonces, en el Valle de México había 5 lagos grandes, de los cuales, pues como ustedes saben, Texcoco está prácticamente seco. Xochimilco, pues prácticamente son aguas negras. Zumpango todavía existe, es muy bonita. Jaltocan está casi seca, está muy pegada a Texcoco. Y Chalco, pues ya es un llano, ¿no? Y ya es básicamente una ciudad, ya no hay lago, ¿no? Entonces, de esos 5 grandes lagos, pues queda uno y medio. Entonces, la hermosura que tuvo en su momento, pues ya desapareció. Finalmente, hasta 1857 empieza a haber documentos y leyes para proteger la parte hídrica. En el 17 se establece el agua como propiedad del gobierno federal, inicia la Comisión Nacional de Irrigación, todo el desarrollo industrial de México entre 60 y 80 que disparó obviamente el saneamiento o el mal saneamiento de la Ciudad de México y de grandes ciudades y la demanda de la disponibilidad hídrica. Finalmente se promulga la Ley de Aguas, un inicio de la Ley Federal de Aguas. En el 86 se crea el IMTA como un ente técnico para hacer proyectos y asesorar a la parte del agua. Y hasta el 89 se crea la CONAGUA, con obviamente una responsabilidad fuerte en la parte de la gestión del agua y la distribución de la misma. Y no es sino hasta 2001, 2006 que se crea todo este sistema que tiene que ver con pues las gerencias regionales y los organismos de cuenca como ustedes. Finalmente, la Constitución Política, artículo 4, en la que se establece el derecho que debemos tener todos en el país para disfrutar y la disposición del agua en forma sana. El 27, como ustedes saben, pues es donde se reconoce que el agua es propiedad y bien pública de la nación. Y en el 115, pues le da el poder la Constitución de que los municipios manejen la parte del agua potable, alcantarillado y tratamiento. La Ley de Aguas Nacionales en el 92 tiene su última reforma en el 2016 y pues básicamente el artículo 7 habla de que el agua debe y ser considerada como prioridad y un asunto de seguridad nacional. Y el año antepasado, un diputado de Morena, Cipriano Charres, habla acerca de modificar la Constitución y subir a un rango constitucional en el artículo 27 el tema de la disponibilidad del agua como un asunto de seguridad nacional. Esto es obviamente una propuesta, pero habla de el tema de llevar el agua a un nivel, obviamente de un manejo a un nivel mucho más alto, no en la ley de agua, sino realmente ya directamente en la Constitución, para poder tener una disponibilidad y disposición con mayor efecto y mayor poder desde el punto de vista constitucional. El artículo 12, pues básicamente habla de las cuencas, como ustedes, cómo se deben de crear, cuáles son sus límites. Finalmente, el artículo 7 y el 29 hablan acerca de colocar los dispositivos, los tiempos y las formas en los que deben de colocarse. Y llegamos a la fracción 3, en la cual debemos de conservar y mantener los medidores. Y asimismo, cuando dejan de funcionar los medidores, tenemos un plazo. Ya desde aquí se está colocando todo lo que tiene que ver con legalmente el hecho de meter el medidor, mantenerlo, los tiempos y vigencias. Asimismo, en el 29 habla de que puede suspenderse la asignación o la concesión a quien se oponga o obstaculice facultades de inspección, de medición, de verificación de todos los recursos de la infraestructura hidráulica concesionada o asignada, ¿no? Asimismo, pues mantener todo esto en buen estado para que se puedan medir los parámetros previstos, tanto en la medición como en la descarga. Y asimismo, el 119 habla de que la autoridad del agua pues puede en un momento dado infraccionar si no se hacen los cambios en los equipos, las adecuaciones
mantenimientos, ¿no? Esto ya está previsto en el marco de la ley. Este es un marco institucional básico de lo que es el agua. Como bien mencionamos, Conagua es el órgano que tiene que ser responsable de la distribución, concesión a nivel nacional. Y ustedes pueden ver todos los organismos que tienen relación directa y cómo la tienen con Conagua. Algunas la tienen en relación directa, como son las comisiones estatales, los consejos consultivos, el ANEA, y otros los tienen en forma indirecta. El Estado, los municipios, asimismo con las empresas de agua y saneamiento, ¿no? Conagua tiene trato directamente con la Comisión Federal y con sus entes como el IMTA, técnicos, que le ayudan a desarrollar proyectos tanto científicos, tecnológicos y de capacitación a nivel nacional. Y se ve básicamente cómo está la red de relación de Conagua. Finalmente, esta es una presentación de Conagua, de un plan de acción que tenía en el 2016-2018. Obviamente ya pasó, pero es importante porque fue el nacimiento de la norma. Aquí ellos básicamente están colocando que para el tema del agua necesitan un sistema y una estructura de medición eficiente, el de todo el ciclo hidrológico, tanto de los consumos como las descargas a nivel nacional, en base a compromisos firmados a nivel mundial con varias instituciones, tanto de desarrollo de derechos humanos como de medios sustentables, y obviamente dar de alta un monitor de parámetros de sequía en el país. Y en base a este plan, pues obviamente empiezan a hacer un sistema para poder jalar mediciones, y en aquel momento tenían cubiertos tan solo el 21.92% de volúmenes concesionados en el país. Y el plan era obviamente hacer y llegar a tener más medidores instalados, mayor control de los volúmenes extraídos a nivel nacional, en forma diaria, mensual, anual, ¿no? Sabiendo los volúmenes por cada concesión, por cada aprovechamiento, por cada usuario, y poder hacer gráficas de control. Entonces, estamos hablando de que una segunda etapa, la Conagua tenía el plan de llegar a un 94% por lo menos de esas mediciones y de esos controles. Obviamente, como venía operando, era un poquito difícil porque no había reglas o no había normas que hablaran a nivel de detalle cómo se tenía que hacer esto. De tal manera que en base a esto salió esta norma, la NMX. La NMX fue publicada en el 21 de septiembre de 2018, en la cual se establece que entraría en vigor, si no hay observaciones, a partir del 21 de septiembre del 2019. Es decir, ya está en vigor. Esta norma es para tener una certeza de los volúmenes utilizados, tener información en tiempo real de todo lo que son los volúmenes de agua a nivel nacional, tanto usados, explotados y aprovechados. Y está dirigida a operadores estatales y municipales, a títulos de concesión de todo lo que es tanto industria como generadores de grandes volúmenes, y lo publicó la CONAMER, en la cual CONAMER, como Comisión Nacional de Regulación, la lleva a un nivel de obligatoria a nivel nacional. Comentaba Nikiao Morga, efectivamente las NOM son de observancia obligatoria, pero tienen cierta connotación para los fabricantes, las NOM. La NMX, a pesar de que salió como una NMX, tiene una connotación obligatoria, y como tal la está tomando así la CNA. Este es un diagrama muy sencillo, tratando de explicar qué es lo que tiene la NMX por dentro. La NMX tiene la intención de separar o clasificar como dos grandes aplicaciones la medición de volúmenes de agua. Uno son todos aquellos que sean tuberías, es decir, conductos con cierta presión, y todos aquellos que sean mediciones por canal, ya sean ríos o canales, ¿no?
de riego. Estos son hacer una selección del equipo. Viene a un nivel de mucho detalle cómo se tiene que hacer la selección del equipo o del sistema de medición. Para cada aplicación, estamos hablando de que existen de tuberías, son a su vez 2 o 3 aplicaciones diferentes, y en canal estamos hablando obviamente también de muchas diferentes aplicaciones. Ahorita vamos a ver, la norma las contempla todas. Ya después de hacer la selección del equipo o sistema de medición, pues obviamente se tiene que hacer un proceso de instalación y verificación del equipo, y después de hacer ese proceso de instalación, viene un proceso de certificación por medio de una unidad de verificación para que se transmitan los datos de una cierta manera, con un cierto orden, y la Conagua pueda tener el control y el manejo de todos esos datos de una forma clara y transparente, tanto para el usuario como para Conagua. Esta es en forma genérica cómo se contempla o de qué tiene la norma por dentro. Para hacer esta norma, varias instituciones estuvieron participando. Obviamente participó el INTA como brazo técnico tecnológico, estuvo participando obviamente la Semarnat, estuvo participando la Secretaría de Educación Pública a través de un organismo que se llama Conocer, y estuvo participando la entidad mexicana de acreditación. La estructura o lo que viene contemplado en la norma es que cada usuario, cada concesionario, de hecho o por derecho, tiene que ir en forma prácticamente obligatoria con una unidad de verificación que tiene el nombre de prestador de servicios integrados, que se va a conocer en el mercado como PCI. Este prestador de servicios integrados es quien va a tener la facultad, el conocimiento a detalle de hacer la selección del equipo adecuadamente, siguiendo la norma obviamente, recomendar y hacer todo lo que tenga que ver con la instalación del equipo, obviamente que el equipo opere adecuadamente y que se transmita la información. Es muy importante indicar que cuando decimos equipo, no estoy refiriéndome al medidor. Es algo por ahí que decía el ingeniero Morga y es importante. No me estoy refiriendo al medidor, me estoy refiriendo a un sistema de medición. El sistema de medición viene acompañado por todo lo que componga, tanto mecánicamente como hidráulicamente, como electrónicamente, como eléctricamente, etcétera, 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 ese sistema de medición. Por lo tanto, la norma NMX habla de un contexto de normas, tanto eléctricas como de instalación y metrológicas, que las agrupa y que se tienen que complementar para cumplir con esa norma. Entonces, cuando hablo de un sistema, pues estoy hablando tanto del tren de medición, el tipo de bomba, la forma como se implementa, las distancias, el totalizador, cómo se deben de mandar los datos, es decir, una gran cantidad de información, ¿no? ¿Cómo vamos a asegurar que estos prestadores de servicios integrados tengan ese conocimiento? Porque actualmente existen muchos proveedores y muchos contratistas que, pues obviamente están haciendo las cosas, pero no las están haciendo todos igual o bajo una cierta tipo de metodología. Y esto, pues obviamente obliga a que estén instalando equipos no como se debe hacer de acuerdo a la norma. Es decir, muchos de ellos ponen, por ejemplo, haciendo un ejemplo sencillo, la válvula de retención, la ponen en diferentes lugares, cada uno de ellos de acuerdo a su criterio. Y en la norma es muy clara el lugar donde tiene que ir y cómo se tiene que hacer. Entonces, ¿quién es el ente que va a asegurar que estos señores tengan esta capacidad o esta competencia? Pues se va a hacer a través de Conocer. Va a haber 4 estándares de competencia aplicables a la norma, los cuales tendrán que certificar que esta persona tiene esos conocimientos. De tal manera que esta persona, la que va a ejecutar, va a realizar el proyecto y lo va a ejecutar y va a ser responsable de tal. Ya una vez que se implemente ese proyecto, ¿cómo vamos a asegurar que esto se cumpla? ¿O cómo va a asegurar la Conagua que esto se cumpla?
en ese momento tiene que haber otra unidad de verificación que se llama UVA. Esa unidad de verificación va a tener que y ser la encargada de hacer la verificación inicial. Es decir, ya tengo mi proyecto, ya hice todos los cambios, entonces llega esta unidad y va a hacer, ¿no?, la verificación inicial, y después, periódicamente, tiene que volver a regresar y darles información a Conagua, y en algunos casos, algunas verificaciones extraordinarias, las cuales pueden ser por esa unidad de verificación o todavía pueden seguirse realizando por Conagua. Tanto la unidad PCI como la unidad UVA, las dos deben ser avaladas por Conagua y acreditadas tanto por un sistema de calidad estricto como por competencia técnica por la entidad mexicana de acreditación. Y obviamente para evitar cualquier problema que pudiera existir, las compañías que sean PCIs no pueden efectuar labores de unidades de verificación y aquellas que hagan labores de unidad de verificación no podrán hacer labores de PCIs, ¿no? Así es como está contemplada la norma, muy claramente. Esa es la estructura básicamente operativa de esto. Posteriormente, es importante más o menos revisar qué es conocer. Conocer es un sistema de competencias que la Secretaría de Educación está haciendo para certificar que cierta persona tiene una competencia. Probablemente ustedes la conozcan, probablemente no la conozcan, pero es lo que va a sustituir en cierto tiempo los famosos DC3, DC9, que a veces se piden porque la única institución que tiene, digamos, a nivel nacional la responsabilidad de certificar un cierto estudio, pues es la Secretaría de Educación Pública. Entonces, ellos básicamente crearon un registro nacional de estándares de competencia, en el cual ya existen alrededor de 2000, y es la primera norma en la cual dicen que deben de tener ese estándar de competencia. Para lograr ese estándar de competencia tienen que pasar un examen de certificación sumamente riguroso. El examen está contemplado alrededor de 145 reactivos, en los cuales únicamente puedes fallar en 3 reactivos, si no te dan el certificado. Y se pretende evaluar esos 145 reactivos, evaluar un punto específico, ya sea del proyecto que hace el PCI o de la unidad de verificación. Es un ente independiente y existen obviamente varios estándares de competencia. El primer estándar de competencia es el EC0913. Ese es un estándar para dar asesoría en medidores de carrete a presión. Esta parte de arriba está extraída directamente de la norma y hablan acerca de que si el medidor es un flujo a presión, primeramente tienes que revisar si está entre 13 y 800 milímetros. Si es así, entonces debes de seleccionar un medidor de carrete bridado. Así está previsto en la norma, no puede ser de otro tipo más que un medidor de carrete. Aquellas tecnologías que no cumplan con esto están fuera. Si no está entre 3 y 800 milímetros, entonces, si es mayor de 800 milímetros, obligatoriamente tiene que ser tecnología de medición electromagnética, siempre y cuando sea de carrete. Y si el equipo es mayor, es decir, el diámetro es mayor y no tiene un diámetro nominal, estamos hablando de diámetros muy grandes, ¿no? 5, 10, 15, 20 metros. Estamos hablando obviamente ya de hidroeléctricas aquí. Aplica otra tecnología que es aforador de tiempo de tránsito. Para este caso, ya es otro estándar de competencia, no es el mismo. Ese estándar de competencia es LC 1110 para asesoría de medición de ultrasónicos de tiempo de travesía, que no son de carrete. Obviamente, son unos medidores que se instalan ultrasónicos muy especializados para grandes diámetros. Finalmente, hay otros aforadores que son para tecnología Winter Kennedy. Es una aplicación muy especial que viene contemplada en la norma. Igual es un estándar que es el S1156. Y el último es todo lo que tiene que ver con
con las aplicaciones de flujo a superficie libre, ¿no? Donde tenemos desde los aforadores de cresta, de varios tipos que existen, hasta los aforadores de gargantas largas, gargantas cortas, donde básicamente ahí pueden existir tanto efecto Doppler lateral y aforadores básicamente de tiempo de tránsito. Entonces, dependiendo cómo sea el régimen, que sea subcrítico o crítico, en la parte del aguamiento, hay que hacer cálculos y definir qué tecnología es la que hay que aplicar. Aquí, para las únicas personas que van a poder hacer recomendaciones, no importa que tengan muchos años trabajando en la industria, ¿no? Hay gente que desgraciadamente me ha tocado dar entrenamiento en la parte de, por ejemplo, medición de termografía, y sinceramente me han comentado en los cursos, tengo 25 años, pero 25 años de hacerlo mal, ¿no? Entonces, tienen que, desgraciadamente, someterse a un proceso de certificación y probar que efectivamente tienen sus conocimientos, ¿no? Entonces, los únicos que van a poder hacer ese trabajo de asesorar son aquellos que tengan el estándar de competencia S914, asesoría en sistemas fijos de medición de gasto para canales. La pregunta que seguramente muchos de ustedes tienen, ¿y quién es el que está haciendo ahorita esos estándares de competencia? Bueno, el organismo que hace estos exámenes para certificar, hoy por hoy, únicamente los hace el IMTA y no da cursos, se supone que tú ya debes saber. Ellos lo que hacen es darte una explicación, que le llaman curso de alineación, de cómo te van a hacer el examen y después te aplican el examen. Esto es básicamente lo que está sucediendo en este momento. Regresando al tema que nos toca ahorita, que es flujo a presión, pues existe una gran cantidad de tecnologías, tanto volumétricas como con otro tipo de tecnologías. Y aquí podemos ver, por ejemplo, medidores de velocidad, tanto de desplazamiento positivo como de velocidad turbina, propela. Estos medidores se siguen contemplando en la norma, siguen todavía apareciendo, pero, por ejemplo, tecnologías como electromagnético de inserción, que desafortunadamente quizá tengan muchos de ustedes, o algunos los comercialicen, o algunos los tengan instalados, pues la norma los contempla de que están fuera, deben ser de carrete, ¿no? Asimismo, si tienen ultrasónicos que no sean de carrete, están fuera de la norma, ¿no? Cada tecnología en la norma tiene su nombre, ATTC, ATT2, ATTC4, y así sucesivamente son contemplados en la norma. Entonces, los que están ahorita, digamos, propuestos por la norma, son todos aquellos medidores, tanto mecánicos como volumétricos, de tecnologías actuales, que cumplan con cierto grado de especificación que viene muy claramente en la norma contemplada. Lo único que teníamos para aplicar un poquito la parte técnica de esto era la NOM 012. En la NOM 012 era para volúmenes, tanto micro como macro medición, y en la parte de macro medición era hasta 4,000 metros cúbicos por hora. Y aquí claramente hay que decir que aparte de la NOM 12, en el diario oficial decía que todos aquellos dispositivos que tengan que ver con un cobro tienen que seguir cierta reglamentación. Por ejemplo, los medidores de flujo de agua están sobre la NOM 12 o la que la sustituya. Técnicamente hablando, aunque no se dice, pero se intuye, la NOM 12 queda de alguna manera fuera porque no es compatible con la NMX. La NMX tiene mayor poder, por así decirlo, ¿no? Y para medidores de flujo de aguas nacionales, específicamente decía que se tiene que seguir los lineamientos de la OIML R49. En el mercado del agua, desafortunadamente no están muy acostumbrados al término de metrología legal, que existe en otros mercados, como puede ser la venta de hidrocarburo o gas natural. Pero la metodología legal es una parte de la metodología que tiene que ver con transacciones económicas, es decir, pago como tal, ¿no? La OIML R49 es la norma
que habla de qué requisitos debe cumplir un equipo que sea para medición de agua de transacciones comerciales y bajo qué base se tiene que calibrar y cómo se tienen que hacer los estados de calibración. Entonces, muchos de los dispositivos que en este momento están instalados no cumplen con esta forma de cumplir con esta metodología legal. Parte de la NOM 12 viene aquí, hablaba de unos ciertos flujos y unos ciertos rangos que hablaban de clase A, clase B, clase C. No me voy a entretener mucho en esto porque ya es obsoleto. Lo que lo sustituye, aunque en la NMX no habla específicamente de la OIML 49, sí es una copia porque básicamente son los mismos números que vienen en la OIML. En la OIML se tienen que seleccionar equipos tanto en rangos máximos, con ciertos números, de acuerdo a números de Renard. Y, por ejemplo, aquí pongo unos ejemplos en los cuales coloco que si por pura casualidad alguien selecciona un equipo y no está ese rango de entre los números de Renard de la norma, la PECI no lo puede seleccionar. Y si la PECI lo selecciona, va a llegar la UVA y lo va a derrumbar. Entonces, son cosas muy técnicas, quizá a detalle, pero que se tienen que cumplir. Entonces, primero son las escalas máximas, tienen que cumplir con esos rangos de medición. Es decir, si yo tuviera un flujo, por decir de alguna manera, de 1,200 metros cúbicos por hora, tenía que ir a un medidor de 1,600 metros cúbicos por hora, porque no hay una escala intermedia y la de 1,000 está por debajo, ¿no? Si yo seleccionara un equipo de un fabricante que me dijera, yo sí te doy los 1,200, 1,300, y yo lo selecciono, nada más porque él dice que lo puede dar, sin que su rango esté en la tabla, dado de alta, en ese momento el equipo, pues, es rechazado. O debería ser rechazado por la PCI, y si no, pues va a ser rechazado por la UVA, que lo revise, que lo verifique, ¿no? Asimismo, tiene que haber una relación de Q3 contra Q1. El certificado de calibración tiene que venir con un Q1, que es el mínimo flujo de operación, un Q2, que es un flujo de transición, un Q3, que es el máximo de operación, y un Q4, que es un extraordinario momentáneo que puede tener el equipo. Y tiene que tener una relación ese Q3 contra un Q1. Si no cumplen con esa relación, el equipo también está fuera. Y el certificado de calibración tendrá que venir, como un ejemplo aquí se ve, en el cual claramente el certificado, el fabricante me lo tiene que dar con estos rangos. Y debo decirles que desgraciadamente en el mercado ahorita muchos fabricantes no cumplen. Algo van a tener que hacer y ponerse las pilas, porque así está la norma. Es responsabilidad del PCI saber que esto existe, que el fabricante ofrezca estas calibraciones, porque si no, no van a poder hacer los cálculos que se pide que se hagan en cuanto a rendimiento de los equipos y exactitudes. Ese es el motivo. Siguiendo con la presentación, hablando de la unidad de dedicación, dijimos que en el momento en el cual ese equipo ya esté listo, yo tengo que llegar con una evaluación inicial, después una evaluación periódica que se tiene que hacer cada 7 años, si el equipo es sin partes móviles. Si es partes móviles, la tengo que hacer cada año. Y las extraordinarias que son hechas por la CONAGUA. Ingeniero Esparza, aquí voy a hacer un pequeño intermedio para que aquellos que me gusten preguntar algo, con toda confianza antes que se nos olvide, ¿no? Ok, pues adelante, no sé si tengan comentarios que pueden escribir en el chat y les cedo la voz, el audio. A ver, aquí ya estoy viendo una pregunta que dice, ¿existen suficientes empresas certificadas para cumplir con todas estas especificaciones para poder ser proveedores de equipos? Muy buena pregunta. El proceso viene lento. Se tardó un poquito la EMA para sacar algunos difusiones. El INTA se tardó todavía más. Y con eso el coronavirus, desgraciadamente, pues todavía mayor retraso. Entonces, hay empresas ya trabajando activamente para esto. Suficientes
no creo que sean porque es muy grande esto, pero ya hay empresas trabajando para hacer unidades de verificación y para hacer PCIs. Particularmente nosotros como Metrica Lab estamos ya preparándonos para hacer una unidad de verificación y yo particularmente ya he estado involucrado en el proceso de otras dos empresas. No tengo el control para decir si va a haber suficientes o no, pero sí les tengo que decir que ya hay empresas que se empiezan a mover en ese sentido. Aquí están preguntando a alguien que si alguien tiene equipos sobre gas, como las plantas de calidad, 17020. No sé, lo de gas no lo entendí, si me la puedo volver a definir. No tiene nada que ver el gas ahorita con el agua. Dice la 17020. Sí, la acreditación de estas dos unidades, tanto la PCI como la UVA, tienen que tener un sistema de gestión robusto en base a la 17020, el cual es evaluada por un auditor de la EMA en el sistema de calidad y técnicamente va a ser evaluada por un evaluador técnico. Su servidor está dentro del patrón nacional de evaluadores para estas nuevas unidades de verificación. Entonces, seguramente por ahí algunos que estén interesados vamos a estar colaborando en ese sentido, seguramente en algún momento, ¿no? Dice que quién sería la inversión para los equipos de medición. Interesante pregunta. No es totalmente algo que sea un hecho consumado porque no ha salido así, pero de alguna manera sí hay una certeza muy grande. Yo no soy con agua, pero es muy posible que esta inversión sea de alguna forma, podríamos llamarla entre comillas, bonificada por la Conagua, siempre y cuando el proyecto sea presentado por una PCI. Es decir, el concesionario tiene que ir con la PCI, tiene que buscarlo, y ese PCI tendría que ensamblar el proyecto, presentarlo en su totalidad, con todos los costos, para que una vez que sea aprobada por la Conagua, pues pueda haber una forma de bonificación, que el mecanismo exactamente todavía no lo sé. Posiblemente sea a través de los consumos, o a través de algunas devoluciones, o probablemente a través de algunas, no sé, beneficios. Todavía no está muy claro, pero sí algo va a ser. Me pregunta aquí el ingeniero Feria, Gustavo Feria, que si los equipos de 13 a 800, los medidores deberán ser bridados, ¿no? O pueden ser roscaros. Inge, básicamente en la parte de micromedición no hay problema, pueden ser roscados, pero en la parte de la macromedición sí deben ser bridados. Hay otros criterios más técnicos que no están contemplados aquí en esta presentación, pero sí se revisan en el estándar de competencia. El estándar de competencia, le digo, son 150, entre 145 y 148 reactivos que son evaluados muy a detalle y hay cálculos que hay que hacer y hay consideraciones que hay que hacer. Entonces, normalmente para situaciones bridadas se pueden permitir tanto ANSI como básicamente la denominación de bridas de agua, ¿no? Pero en micromedición puede seguir siendo lo mismo. De hecho, no se mete mucho el NMX con micromedición. La institución para acreditar y aprobar las PCIs y las UVAs, vuelvo a repetir, las UVAs y las PCIs tienen que ser aprobadas por Conagua y por la entidad de acreditación, ¿no? Está preguntando cómo aplicaría o se contemplaría o complementaría con la norma de caudales ecológicos, cuya responsabilidad de aplicación recae sobre la Conagua. Pregunta Oscar Leal. Ok, esto ya tiene que ver con el tema siguiente. Bueno, con lo que sigue de la presentación. Si quieren, le paramos aquí las preguntas un tantito. Seguimos y dejamos las últimas preguntas para el final. ¿Le parece? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a seguir un poquito con esta presentación porque se nos vaya el tiempo. Vamos a continuar entonces. Bueno, esta parte de aquí es, desde mi punto de vista, muy importante. Prácticamente cuando ustedes, les recomiendo obviamente que lean la norma, es importantísimo leerla, sobre todo los que van a tener una injerencia directa, sí es importante leerla. Son 90 páginas,
seguramente muchas cosas no las van a entender desde el punto de vista técnico, pero no es necesario. Los que tienen que atenderla y obedecerla a profundidad desde el punto de vista técnico, pues obviamente descárguenlo en la PCI o en la UVA, pero sí ustedes tienen una visión. Por ejemplo, viene este cuadro de flujo a presión y hablan de los medidores y del tamaño y qué se tiene que hacer. Después de la parte primera, que son las presentaciones y definiciones, inmediatamente viene este punto, que es el punto 6.1, y aquí básicamente lo que dice este punto es que el usuario debe asegurarse que el medidor cuente con un dictamen de laboratorio. Cuando habla de un dictamen de laboratorio, pues es que alguien tiene que dar un escrito donde diga si está cumpliendo o no está cumpliendo con lo que se tiene en el campo. Seguramente no todo está mal, ¿no? Hay algunas cosas que puede estar bien. O dice claramente un certificado de calibración emitido por un laboratorio de calibración acreditado por la entidad, autorizado por la Secretaría de Economía y que acredite que cumple con las características metrológicas especificadas en el apéndice A de esta norma mexicana. Este pequeño cuadro tiene un gran impacto y tiene una gran responsabilidad. Se ve muy inocente, pero realmente tiene muchas implicaciones, ¿no? El primero es que le está poniendo nombre y firma directamente a que la que de alguna forma tiene que acreditar esto es la EMA. Hay otras entidades, incluso extranjeras, que son menos robustas. Aquí se están yendo, de mi punto de vista, con lo mejor que hay, lo cual es bueno. Sí es muy exigente la EMA, pero es una garantía para todos aquellos que estamos acreditados bajo esta entidad. Entonces, para cumplir con esta norma, la única que puede hacer eso hasta el momento, y de acuerdo a esta norma, pues es la entidad de acreditación, la EMA. Y que el laboratorio pues tiene que estar acreditado, ¿verdad? Y tiene que estar acreditado de acuerdo a específicas metrológicas. En el apéndice A, cuando ustedes vean el apéndice A, pues van a observar que está diciendo que el único método de prueba aprobado para hacer las verificaciones y las calibraciones en campo son medidores ultrasónicos, CLAM-ON, calibrados por el Centro Nacional de Metrología y obviamente que el método sea aprobado por la entidad. Orgullosamente podemos indicarles que nosotros somos uno de los primeros laboratorios que se acreditó bajo esa metodología y podemos calibrar los medidores ultrasónicos o medidores magnéticos o cualquier medidor por el método de velocidad para que puedan tener y cumplir este punto, ¿no? Entonces, esto tiene muchas implicaciones porque cuando a mí me preguntan qué es lo primero que debe hacer, pues es como cuando uno va a tener un examen muy difícil, ¿verdad? Ya sea médico o una operación, lo primero que hay que hacer es saber cómo estoy, necesito un diagnóstico, ¿no? Entonces, si voy con alguien que ya tenga el estándar de competencia y que aparte es un dato de calibración, el que me diga si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, por lo menos con las actitudes que vienen a la norma, y que me dé un predictamen, pues es obviamente un laboratorio de este tipo, ¿no? Entonces, esto tiene varias implicaciones y varias cosas que nos pueden, pues obviamente, poner en alerta para dar el primer paso y saber cómo estoy, ¿no? Que es lo que están haciendo ahorita ya muchas empresas. Ok. Siguiente. Superficie libre, lo que estaban preguntando ahorita. Superficie libre es otro área completamente diferente en donde los aforadores básicamente son, dependiendo el gasto, pues pueden ser aforadores de cresta delgada triangular, ¿no? Ahí hablan de volúmenes menores a los 300,000 metros cúbicos. Hasta esos volúmenes puedo yo, obviamente, usar aforadores de crestas delgadas, cualquiera, ¿no? Aquí habla de triangular, pero realmente se pueden meter varios. Y si de alguna manera no cumplo o tengo un volumen mayor que esto, si mi régimen es subcrítico, en la parte del ahogamiento aguas arriba,
pues puedo usar aforadores de garganta larga o aforadores de garganta corta. Y en el caso de que no exista esto, que yo no tenga un régimen subcrítico, entonces puedo utilizar aforadores de tiempo de travesía, complementados con aforadores Doppler de fondo o laterales, como tal, ¿no? Aquí básicamente podemos ver algunos tipos de tecnologías. Los AGLs son los medidores básicamente para descargas o para canales en los cuales yo puedo poner, ¿no? Básicamente un vertedero, tengo un vertedero y puedo tener mi cresta delgada, ya sea triangular, rectangular, y yo puedo tener aquí un medidor tipo ultrasónico que está midiendo la parte de metodológicamente el nivel y él mismo integra el volumen. Y puedo utilizar, pues ya sea canales triangulares, rectangulares, y meter ese tipo de tecnología, ¿no? Cuando son obviamente vertederos de mayor dimensión, pues ya puedo utilizar los famosos ADLs, ¿no? O los ADFs, y esos ADLs o ADFs, pues ya son los aforadores de efecto Doppler que se instalan para hacer mediciones laterales en forma ultrasónica y pues ver perfiles y velocidades de flujo, o los de fondo, que me permiten también asimismo complementarlos. Ya actualmente existen algunos medidores mecánicos. Realmente la tecnología es moderna para sustituir algunos tipos de medidores tipo flotador o algunas otras mediciones, ¿no? Que se hacen a veces con los molinetes que algunos quizá conocen, ¿no? Y han visto. Ya existen medidores ultrasónicos para hacer esta medición más efectivos y ya sea que se hagan mediciones puntuales, que es lo que haría una unidad de verificación, o fijas, que es la que seleccionaría un PCI, ¿no? Para una aplicación como tal, ¿no? Muy bien. En la parte que tiene que ver con eh, el prestador de servicio integral, el prestador de servicio integral va a tener la responsabilidad total al 100% de hacer la selección de cada uno de los componentes del sistema de medición automatizada. Desde, de alguna forma, el medidor, qué tipo de medidor, con qué tipo de salidas digitales, con qué tipo de calibración, cómo debe ir conectado, de qué manera. La norma viene muy a detalle las cosas que tiene que cumplir este equipo. Y asimismo, todo lo que son 9 componentes fundamentales que componen la norma. Un componente fundamental principal, por ejemplo, es el cableado. ¿Qué tipo de cableado es el que tiene que meterse? Otro componente fundamental es el sistema de respaldo de baterías, por ejemplo. Otro componente fundamental es qué tipo de telemetría y qué formatos debo de seguir, ¿no? Entonces, como les decía, pues obviamente hablar de todo esto a detalle, pues no lo podemos hacer, obviamente, en una plática de 1 hora y media, ¿no? Pero cada una de esas cosas están muy bien contempladas en la norma y están muy bien acotadas en el estándar de competencia que se tiene que seguir y lo tiene que seguir, obviamente, el PCI, ¿no? Esto es directamente un extracto de la norma en donde habla acerca de lo que tiene que cumplir el sistema de medición. Entonces, viene desde un indicador exclusivo que se le tiene que poner y qué tipo de formato. Tiene que venir la fecha, ¿no? Y esa solamente puede ser modificada o por la unidad de verificación o por la Conagua. Viene la hora, viene el RFC del contribuyente, el número de serie de la electrónica, los gastos, los volúmenes, la latitud, la longitud, el número de serie de la unidad electrónica de los datos, la lectura, ¿no? Y si hay código de error del equipo, se debe reportar. Código de error puede ser cualquier cosa que el equipo le impida hacer su medición en forma continua, ya sea si se ha intervenido, si lo apagan, ¿no?
si le cambian un dato, un parámetro. Todo esto de alguna forma forma parte del código de error, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si le quitan la batería o la batería no está cargando. En fin, hay una gran cantidad de códigos de error que debe de venir, ¿no? Entonces, todo esto debe de estar reportando el equipo y el sistema de telemetría como tal. Entonces, la forma en la cual la Conagua está pidiendo en la norma que se haga es a través de una transferencia de archivos que son texto, FTP, ¿no? O de texto TXT. Y se tienen que mandar dos registros, uno que es específicamente del medidor y otro que es del sistema de medición completo. Algunos datos se repiten, pero es que de alguna forma tienen que asegurarse que sean consistentes. Entonces, unos van directamente sobre el medidor, se interroga el medidor y se regresa, y otros tienen que ir como el sistema de medición. Hay cosas a mayor detalle, como un sistema de interrogación que tiene que conectarse de una cierta manera, como indica la norma, para poder extraer los datos, y esto únicamente lo puede hacer la unidad de dedicación o con agua directamente, ¿no? Y así es como tiene que dar el registro de los datos, como está aquí en este orden. No puede ir otro orden, no puede ir otra cosa, tiene que ir exclusivamente como está marcado en la norma, ¿no? Es una cadena separada de datos para estar mandando la información directamente de estos registros como tal, ¿no? Adicionalmente, el 6 de abril salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, 6 de abril pasado, 6 de abril de 2020, salió dos cosas en el Diario Oficial de la Federación. Salió publicado, pues, el monitor de sequía que se está pronosticando para este año, donde desafortunadamente, pues, vienen ahí algunos puntos fuertes de sequías extremas y severas en varias partes, sobre todo en la parte norte y parte golfo, um, que va a tener pues el país, y eso va a ejercer obviamente mayor presión en el cumplimiento y el aseguramiento y el control que va a querer hacer con agua de todos los volúmenes. Entonces, está poniendo unos párrafos en los cuales ya básicamente está exigiendo en el diario oficial el cumplimiento con esta norma NMX para los contribuyentes, para los usuarios, a través de la Coordinación de Recaudación y Fiscalización. Y en la parte 2B pueden ustedes ver claramente que está colocando que en dado caso que por cualquier razón los usuarios no estén en las posibilidades en ese momento de hacer una inversión o cumplir con esta norma, necesitan llamar al PCI para que les haga un dictamen técnico indicando por qué no pueden ya instalar esto, y asimismo tienen que presentar ya el proyecto, ¿no? En forma obligatoria, con todo lo que es el dictamen de todo el proyecto y el cronograma de ejecución del mismo. Se somete esto a la Conagua y en 40 días hábiles pues podrá dar una respuesta de si hay un deferimiento o no acerca de esto, ¿no? Y hasta el último dicen que a partir del 1 de octubre de 2020, los contribuyentes por derecho o por uso de hecho de explotación deberán dar cumplimiento a estas reglas generales. Entonces ya existe una fecha, ya existía la fecha y ya está esto obviamente andando. Seguramente se detuvo un poquito por la situación de emergencia sanitaria que tiene el país, pero después nos va a dejar con muy poquito tiempo para cumplir. Yo no soy Conagua, ni soy la autoridad, pero presumo que a lo mejor puede haber cierto periodo todavía adicional
por la situación, pero de que va a llegar esto, va a llegar muy rápido, ¿no? Y aun cuando haya ciertas compañías que están trabajando para hacer PCIs o uvas, presiento que no van a ser suficientes. Entonces, pues cuando algo empieza a moverse, hay que comenzar a dar los pasos adecuados, ¿no? Ese básicamente es mi punto de vista. Como en todo, cualquier sobrereacción o subreacción a algo es, desde mi punto de vista, no lo adecuado. Entonces, hay compañías que están, pues obviamente, sobrereaccionando a esto y esto no es bueno porque pueden hacer gastos innecesarios. Ya me ha tocado ver 2 o 3 compañías que están invirtiendo en esto sin que haya alguien de peso que les esté solucionando el problema. Y eso lo va a hacer pagar doble, porque si ponen algo que no funciona y llega el PCI y lo tira, pues la Conagua no se hace responsable de lo que monte, ¿no? Entonces, eso es malo. Y asimismo, hay compañías prácticamente que les está valiendo, ¿no? Un cacahuate esto, y obviamente les va a agarrar esto con el dedo en la mano. Eh, entonces, mi punto de vista es que ambas cosas no deben ser, y quizás es una de las partes por las cuales estoy dando este tipo de pláticas, para concientizar un poquito, primero del agua, la gran responsabilidad que tenemos en un país donde, pues como pueden ver, la primera lámina, no somos una potencia andando en agua, tenemos problemas graves que no se han resuelto y obviamente tenemos sequías, entonces vamos a seguir teniendo problemas de agua. Ahorita todos estamos muy preocupados, ¿verdad?, por este nuevo virus, pero no me quiero imaginar qué sería un problema en el cual todos nosotros no tuviéramos 15 días agua, ¿no? Agua no únicamente para bañarnos, ¿no? Sino agua para consumir, ¿no? Entonces, ese sería un problema gravísimo, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que hacer conciencia de la importancia del agua, de este oro que le llamo oro transparente, y hacer lo que nos toca en cada uno de nuestras canchas, ¿verdad? Entonces, me lleva esto a otro tema que está de alguna forma relacionado, no en la norma, pero sí desde el punto de vista que se está presentando, y es el tema de las fugas o pérdidas aparentes, ¿no? En las cuales de repente no sabemos por qué no cuadran los números en el agua, y eso pasa desde una distribución de un órgano hasta una compañía privada en forma interna. Y puede ser desde el punto de vista que tengan fugas hasta en un momento dado inexactitud de los equipos, tecnologías no adecuadas, que tengo un cliente en el cual estamos asesorando, tiene cerca de 200 equipos para agua y de ellos cerca del 45% no fueron bien seleccionados, ¿no? Entonces hicieron un gasto inútil y obviamente no tienen un buen control del agua y eso pues está ocasionando problemas operativos. Entonces, obviamente cuando tengo una fuga de agua, o un mal consumo, o no estoy poniendo los equipos donde los tengo que poner, pues no voy a tener un balance hidrométrico, ¿no? Un balance hidrométrico, pues no es nada más que pues, la ley de la conservación hidráulica, en el cual, pues obviamente todo lo que entra, pues debe salir y se debe repartir, ¿verdad? Y yo necesito saber bien cómo hacer esto, y para hacer esto, pues necesito hacer aforos en cada uno de los puntos estratégicos, hacer calibraciones en cada punto, y llevar un registro y hacer un reporte para tener obviamente un buen balance. Entonces, bajo este punto, recordando un programa ya un poco antiguo, donde después de hablar y dar un speech, venía con los puntos finales, ¿no? Estos eran los puntos finales que yo les diría a ustedes. Esta es mi recomendación o los pasos a seguir para cumplir con la norma. Eso es lo que yo de alguna forma aconsejo en base a lo que hemos revisado. Tuve el orgullo de ser la primera persona certificada dentro del estándar de competencia S0913 y obviamente lo que hemos revisado en la norma del estándar y lo que hemos trabajado con varias empresas, pues me permite dar estas recomendaciones, ¿verdad?
Obviamente cada uno la seguirá como mejor de alguna forma considere para su empresa, pero yo tengo que dar y cerrar con una recomendación. Mi primera recomendación es, yo no puedo tomar decisiones si no sé cómo no estoy. Entonces, si yo tengo un equipo que actualmente está midiendo con la precisión que pide la norma, ¿será necesario cambiarlo? Yo tengo que ser muy honesto con mi cliente y no le puedo cambiar nada más por cambiar el equipo, ¿no? Si el equipo cumple, el cliente lo tiene que saber. Y si el equipo no cumple, lo tiene que saber, pero lo tiene que saber desde ahorita, no desde que haga todo el proyecto, ¿no? Entonces, la mejor forma de hacer esto es pues, hacer, obviamente, un diagnóstico. Y para eso es calibra tu equipo. O sea, tu equipo primero tienes que calibrarlo, tienes que saber cómo está. Y tienes que calibrarlo de acuerdo como marca la norma, ¿no? Para que tú sepas de alguna manera cuál es tu cumplimiento y anticiparte, ¿no? A lo que vendría. Y ante cualquier revisión que te puedan hacer, cualquiera, el que saques tú un certificado y digas, aquí está un certificado acreditado y yo básicamente estoy cumpliendo, pues obviamente te da una descarga de estrés, ¿no? Te da obviamente el saber que por lo menos estás midiendo de forma adecuada y si no, pues preocuparte desde ahorita para justificar la inversión y empezar a buscar a quien te cotice tu sistema de medición adecuadamente. Entonces, mi primer punto es calibra tu equipo, calibra tu equipo. O sea, primero tienes que saber cómo estás, ¿no? Primer punto. Segundo punto, eh, ve con una persona que te pueda hacer un reporte y un predictamen de todo tu tren de medición. ¿Estás seguro que tu tren de medición está bien? ¿Tiene los componentes adecuados? ¿Las distancias? ¿Están puestos en el orden en el que marca el estándar de competencia 913? Mi recomendación es, ya hay empresas que tenemos ese estándar de competencia y obviamente tenemos ya desde ahorita la competencia técnica para hacerte el mismo reporte dictamen que te vamos a hacer cuando ya estén las uvas, ¿no? Es un proceso en el cual apenas están varias compañías ya con el trámite ante Conagua y ante la EMA para hacer uvas. ¿Cuánto tiempo pueden tardar? No lo sé, depende de la velocidad que tengan sus organismos, pero yo le preveo un tiempo de 2, 3 meses, que les da obviamente muy buen tiempo para irse previendo e ir solicitando estos predictámenes o reportes para saber desde ahorita qué cumples y qué no cumples, ¿no? Y cuánto tiempo vas a tener que programar para hacer esos trabajos, ¿no? Entonces, esa es mi segunda recomendación. Tercera recomendación es para aquellas empresas que realmente requieran hacer un balance hidrométrico, háganlo. No se puede hacer un balance hidrométrico si no tienes calibrado tus medidores, ¿no? Hay compañías que yo he visitado que tratan de cerrar su balance y parten de una mala calibración o no calibración o piensan que porque el equipo viene calibrado de fábrica ya cumple. Les tengo que decir que he examinado varias marcas y sus certificados de calibración no cumplen, señores, ¿no? No cumplen con los requisitos de la norma, ni se acercan inclusive. El hecho de ser fabricante no te da a ti ser un laboratorio que esté haciendo las cosas como se deben hacer desde el punto de vista metrológico. ¿No? Entonces, obviamente por eso van a existir tanto las PCIs y las UVAs, que sí van a ser órganos, ¿no? Entidades de evaluación de la conformidad que van a poder tener, obviamente, el trabajo de decir si estos cumplen o no cumplen, ¿no? Entonces, esta es la parte del balance hidrométrico que yo también recomiendo que se hagan, ¿no? Punto 4, ya que sabes cómo estás, pues solicita un presupuesto. Un presupuesto de la modificación de todo tu sistema, desde el tren de medición hasta los componentes, o complementalo, ¿no? Con todo lo que hace falta para complementarlo, pues que se complemente, ¿no? Y de alguna forma ya lo tengas tú listo, ¿no? Me puedo imaginar una compañía a la mejor que acaba de comprar medidores el año pasado, ¿no? Y ya está pensando si cumple o no cumple. Y voy a tener que cambiar todo. Probablemente no, probablemente sí. No lo sé, pero ese es, no lo sé, desde el punto de vista meteorológico, para nosotros, pues no es algo válido, ¿no? Nosotros como meteorólogos no podemos decir, yo creo, yo pienso, ahí me dijeron, ¿no? Nosotros tenemos que ser certeros, irnos a la norma,
¿no? Apegarnos a ella y en base a eso hacer las recomendaciones. Y esto no se puede hacer si de alguna manera la compañía no tiene el conocimiento, ¿no? Entonces, ninguna compañía que te diga que te pueda asesorar, si no tiene el estándar de competencia en este momento, pues es eso, no tiene la competencia, simple y sencillamente, ¿no? Es que yo he hecho proyectos, ¿no? Tengo 30 años haciendo proyectos. Pues sí, pero no tienes la competencia para hacer un proyecto de este tipo, ¿no? Ahora, si tienes la competencia, pues ve a tu examen y ya que tengas tu examen y seas certificado, entonces podrás decir que tienes la competencia, menos no. Por eso es tan estricta la norma con agua y la EMA. Por último, pues ya lo tienes presupuestado, ya sabes de cuánto es el dinero de inversión, pues programar la ejecución, ¿no? Programar tener el proyecto de ahorita, a lo mejor no lo vas a hacer inmediatamente porque te vas a pegar a lo que sacó en el diario oficial, pero necesitas tener el proyecto y meter los papeles a Conagua para irte preparando, ¿no? Para poder en un momento dado tener esa devolución que se presume que va a ser efectiva por parte de Conagua, ¿no? Finalmente, las competencias que tenemos, pues son nosotros como Métrica Lab, esto sí ya es un comercial, disculpen ustedes, pero es un comercial. Nosotros podemos calibrar ya medidores en campo por método ultrasónico, directamente por velocidad y número de reinos acreditados por la EMA, desde básicamente media pulgada hasta 200 pulgadas. Podemos dar ya dictámenes o predictámenes de su tren de medición de descarga. Tenemos ya el estándar de competencia, tenemos ya la competencia técnica total al 100%. El reporte que daríamos como UVA sería el mismo reporte que daríamos ahorita. Vamos a hacer una UVA, vamos para allá. Podemos ya hacer, ya hemos hecho varios estudios de balance hidrométrico. Damos capacitación metrológica desde el punto de vista de mecánica de fluidos, estimación de incertidumbre, que se los van a preguntar para el estándar de competencia. Son cosas que requieren. Y tenemos un curso que básicamente engloba todo esto que se requiere para poder hacer el examen, así como un curso de alineación para que vayan con toda confianza al IMTA y saquen su certificación. Nosotros tenemos aquí básicamente todo lo necesario para que pues cierren técnicamente todos aquellos puntos donde no estén cumpliendo. Hacemos un examen exactamente como lo hace el IMTA. Hacemos un simulacro para que cuando vayan con ellos, pues básicamente ya vayan seguros de que van a pasar el examen, ¿no? Porque el examen sí es complicado, son muchos puntos y no hay mucha de dónde fallar, ¿no? Sacar 3 o 4 malas es todo lo que puedes sacar de las 148 preguntas que te hacen, ¿no? Ese curso del estándar de competencia es algo importante porque si no, no vas a poder ni ser PCI, ni UVA, ni dar asesoría de medidores para carrete. Es decir, serías poco creíble, ¿no? Y por último, pues tenemos todo lo que tiene que ver con servicios de diagnósticos, configuraciones, de medidores prácticamente de casi todas las marcas. Tenemos una buena relación con la mayoría de las marcas en el país para poder asesorarlos desde este punto de vista y poder apoyarlos en los lugares donde ustedes estén y requieran cierto apoyo desde el punto de vista técnico como servicios. Muy bien, pues esta es mi presentación. Esto es lo que quería compartirles. Estamos un poquito retrasados, pero estamos abiertos ahora sí a las últimas preguntas que nos quieran hacer. Ingeniero, usted me dice cómo le hacemos. Pregunta Marco Robaldi, recomendación para medición de volúmenes o gastos de aguas residuales industriales o aguas negras a superficie libre en volúmenes mayores a 1 metro cúbico por segundo. ¿Algún medidor no intrusivo para este tipo de canales? ¿Qué norma tendría que cumplir este caso? Bueno, eso sale un poquito del contexto de la norma. Esa podríamos responderla un poquito más ya en forma privada, que me mande un mail, con mucho gusto la respondo. Pero la norma no contempla en ese momento este tipo de mediciones.
Esta norma en especial no lo contempla esto. Hay varias tecnologías emergentes que han salido para ese tipo de aplicaciones y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quiénes podrían asesorar esto? La gente que tenga los estándares de competencia, ¿no? No el fabricante, no un instalador, sino básicamente la gente que tenga ya esa competencia como tal, ¿no? De asesoría. ¿Ok? Ok. Bueno, varios preguntan que si se puede compartir la presentación. Sí, ingeniero, estoy buscando los permisos porque como para poder tener una buena presentación he tenido que tomar algunas cosas de algunas compañías, tanto de la industria privada como de la entidad, y necesito realmente tener los permisos de ellos. Entonces, si no logro tener los permisos o no logro tenerlos a tiempo, quizá lo que haga es sacarlos y ponerlos sin los logos. Afortunadamente no tengo problemas porque no estoy cobrando por esto, pero sí ya para distribución masiva requiero los permisos, ¿no? Porque de alguna manera, desafortunadamente, en este momento mi percepción es que nadie tiene toda la información al 100%. Esto fue creado por un grupo de personas que algunos ya no están, algunos ya se movieron, algunos ya están en otros puestos. Entonces, cuando uno va con alguna institución como INTA, pues depende a quién le pregunte, va a ser la cantidad de información que le dé. Entonces, el INTA tiene una cierta cantidad de información, pero no la tiene toda. La EMA tampoco la tiene toda. Con agua tampoco la tiene toda y depende de quién le pregunte, ¿no? Entonces, Sí. desafortunadamente el problema que existe es que, pues, cualquiera de esas personas lo único que le van a decir es, refiérete a la norma, ¿no? Y para poder entrar a la norma, pues hay que ir a hacer la certificación. Entonces, tienes que saber de tecnología, tienes que saber de metrología, tienes que saber de certificación. Entonces, es un conjunto de disciplinas, ¿no? Muy específicas. Por ejemplo, en la norma hablan de la NOM 001CD, que tiene que ver con la parte eléctrica, ¿no? Y pues obviamente involucra desde cómo se tiene que hacer la conexión eléctrica y qué se tiene que contemplar. Entonces, es muy específica y es larga, ¿no? Como tal, ¿no? Ya. Aquí pregunta José Daniel que si la certificación de calibración es por medidor. Dice, los Eh, certificados de calibración que solicita la norma hablan de que tiene que ser a través de un laboratorio acreditado por la EMA. ¿Esto es para cada medidor? sí, es una excelente pregunta y la respuesta es sí. Em, para cada medidor tiene que llevar un sistema de medición. Es decir, tiene que tener su propio tren de medición y tiene que tener su propia unidad electrónica y su propio sistema de telemetría. Es decir, no puedo tener un equipo que englobe a dos o tres. Tiene que ser muy específico. Así es la norma, así viene. Entonces, la respuesta es sí. Y aparte, obviamente, se tiene que calibrar por cada equipo, ¿no? Si recordamos un poquito, cuando puse yo las láminas, decía que el equipo puede venir calibrado por el fabricante, siempre y cuando cumpla totalmente con la norma, pero si no es así, se puede calibrar en campo y se puede calibrar siempre y cuando dé la exactitud que se está pidiendo de acuerdo a la relación de Q3 con Q1, ¿no? Sí, ok. Mónica quiere hacer un comentario. Mónica López, bueno, Adelante. acaba. Adelante, Mónica López. Ok, muchísimas gracias. Como antecedente, pues quería comentarles que lo que manejabas del sistema con el que inició el proyecto se llama CISLES, que estuvimos encargados dos compañeros y una servidora de ellos. No sé si los conozcan, el ingeniero Ramón Alvarado y Juan Manuel Ansaldo. Y el punto era medir, transmitir la lectura diariamente y con el sistema CISLES poder obtener el consumo de los usuarios diarios y al final poder determinar anualmente si están por arriba o por debajo del volumen concesionado. Esto se hizo únicamente para los industriales y de servicios, porque pues son los que pagan el derecho. Esta norma está dentro de la Ley Federal de Derechos.
y su obligatoriedad aparece ahora en el documento que aparece en el diario oficial como reglas generales. ¿Sí? Entonces, lo que yo quería comentarles es que adicionalmente a la certificación de los estándares de competencia, también deben de estar acreditados ante EMA, obviamente con la 17020 y aprobados ante CONAGUA para poder realizar el proceso de PCI o de uvas. ¿Sí? Actualmente también estamos checando como CONAGUA otras dependencias que puedan certificar, no nada más el INTA, sino hay otras dependencias que lo pueden hacer, pero también desafortunadamente sabemos que por la situación que guarda ahorita por el COVID, nos hemos retrasado y pues esperemos que en cuanto se levante esto, podamos dar mayores noticias en este sentido. ¿Sí? Y efectivamente, como lo comentaba, básicamente el 1 de octubre de este año, pues inicia la obligatoriedad de las reglas generales, aunque adicionalmente en la cuestión administrativa, esta regla no como tal, no se está indicando que diga 179, pero el contenido se está poniendo en los títulos de concesión a los usuarios para que lo cumplan, ¿sí? Y cumplan con lo que dice el artículo 29 de la Ley de Aguas Nacionales, donde establece derechos y obligaciones del usuario. Básicamente eso quería comentar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mónica. ¿Usted es de CONAGUA? CONAGUA, sí. De la Gerencia de Inspección y Medición. Muy bien, yo creo que será... Ingeniero, no sea malita, no sea... mi correo lo puse al principio. Es jesús.botello @metricalab con K, todo junto, .mx. Si pudiera mandarme un correíto con sus datos, se lo voy a agradecer. Efectivamente, todo lo que comentó es cierto al 100%. Nada más quería comentar algún punto. Aquí hay una pregunta interesante del ingeniero Mozos de G+ Veracruz, donde dice que tienen casi 100 medidores y que si tienen que contratar una PCI para que los valide porque son recientes. Mi recomendación es, no, Inge, aquí vale la pena mejor ahorita hacer un estudio de esto, hacer calibraciones y ver cómo está, para complementarlo. No es necesario la PCI ahorita, lo podemos hacer, porque si de qué que se hagan las PCIs va a tardar mucho, no sé cuánto, pero usted tiene que actuar, ¿no? Nosotros tenemos la competencia ya para apoyarlo, contácteme y lo revisamos, ¿no? Ok. ¿Me podrías repetir tu correo electrónico, por favor? Por supuesto, ingeniero, con muchísimo gusto. Jesús. Botello con doble L, @ métrica con K, lab, todo junto, lab laboratorio, métricalab.mx. Excelente, sí, ya lo pusieron. Claro que sí, te mando un correo. Gracias. Mónica, también no sé si podemos, a rato que me comparta sus contactos para ver si podemos organizar otra videoconferencia que la lleve usted para tener la participación por la parte de CONAGUA. Ok, nos pondríamos de acuerdo. Sí. Gracias. Bueno, otra pregunta Oscar Leal, ¿cómo aplicaría esta norma en los distritos, unidades de riego o usuarios de riego? Es buena pregunta, aunque realmente también igual siento que la ingeniera Mónica tiene más información. La información que yo tengo hasta ahorita es todo lo que son básicamente agroindustrias y actividades pecuarias industrializadas entran dentro de esa norma. Lo que no entra en esa norma son obviamente lo que es agropecuario y pecuario al 100%. Creo que hay una modificación en el 223 para volúmenes mayores a 216,000 metros cúbicos, pero no sé si ya está aprobada. Eso sí lo desconozco. Mónica, no sé si quiera complementar. Pues básicamente estas reglas generales salieron para todos los usuarios de hecho y de derecho, es decir, a todos los que
estén utilizando el agua, ya sea que tengan o no tengan un título de concesión. Independientemente de eso, en la ley aparecen ciertos usos que se les da ciertos beneficios. Se tendría que complementar con cada uno de ellos, porque por ejemplo, el agrícola si paga derechos, sí consume más de lo que tiene concesionado anualmente. El público urbano tiene una tarifa especial, entonces cada uso tendríamos que verificar qué tiene, qué beneficio tiene en la ley de aguas nacionales. Y Okay. eso en general. Pues si no hay más preguntas, ahí está la presentación, se está compartiendo la pantalla donde vienen los datos de contacto del maestro Botello. También nosotros, obviamente, aquí en la gerencia operativa del Consejo de Cuenca tenemos sus datos de contacto. Si quieren interactuar con alguna otra persona que ha participado, nosotros con mucho gusto les facilitamos. Y queda pendiente lo de checar, de compartir la presentación, lo que nos ya compartió el maestro Botello. Pues no sé si quiere dar unas últimas palabras, maestro Botello. Sí, cómo no, con mucho gusto. Me he enterado de algunas compañías que ya están cobrando este tipo de asesorías o este tipo de pláticas y he detectado que no tienen el conocimiento adecuado porque desgraciadamente involucra varias disciplinas, tanto eléctrica como metrología, como instrumentación y un poquito también el aspecto legal. Entonces, ahorita yo considero que nos conviene a todos compartir este conocimiento desde el punto de vista de por lo menos saber cómo estamos y de alguna manera sí saber los pasos que tenemos que seguir para no sobrereaccionar, ¿no? Y tampoco sobrepreocuparnos, sino realmente ir haciendo las cosas como las tenemos que hacer. Entonces, seguramente habrá personas que les digan muchas cosas y como todo hay veces que de repente no sabes a quién creerle, ¿no? Entonces, el propósito que yo tuve para hacer esta presentación, o que tengo para hacer esta presentación, es dar un poco de claridad, un poco de lo que yo siento de dónde debe ir esto, y evitar que de alguna forma, si ya están haciendo ese proyecto, qué bueno, y si no, pues obviamente empiezan a hacer, y si compraron equipo recientemente, pues hay que empezar a evaluarlos, hay que empezar a ver cómo están calibrados, qué se hicieron. De entrada ahorita no hay PCIs todavía, sí es importante en el momento que estén, seguramente se enterarán, pero eso no nos detiene para que podamos ya ir haciendo visitas, calibraciones, dictámenes o predictámenes. Ya tenemos la competencia que tenemos es la misma ahorita que cuando seamos ya unidad de evaluación, ¿no? El sistema de calidad lo conocemos, entonces falta obviamente el proceso de aceptación, como bien decía la ingeniera Mónica López, tanto de la EMA como de Conagua, pero ya se puede hacer, ya se puede trabajar, o sea, ya tenemos la parte para trabajarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita es importante ya comenzar con todo lo que tenga que ver con evaluaciones, calibraciones, porque te van a servir para documentarte, saber cómo estás y qué puedes aprovechar de lo que tienes, ¿no? Yo les agradezco mucho a toda la paciencia. Traté de ajustarme lo más que pude a tiempo, pero sí es un poco complicado porque obviamente hay muchas preguntas. Con mucho gusto, si después podemos volver a repetirla o hacerla, me encantaría sobremanera que cierta parte que doy yo al principio quizá pudiéramos hacerlo con apoyo de Conagua y la otra parte la puedo hacer yo y también podemos invitar a la EMA. Podríamos organizar algo, ¿no? Para una segunda sesión quizá. Sí, desde luego. Me despido, ingeniero, y le agradezco enormemente el apoyo. Le agradezco. Obviamente se le hará un reconocimiento que se lo haremos llegar.
y le daremos seguimiento. También a todos los participantes, si no sé, más tarde, mañana tiene alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar y los conectamos con el maestro Botello, o si da pie, también pudiéramos hacer una segunda parte de esta charla. Y como bien dice el maestro Botello, puedo hacer también con la participación de Conagua, aquí de Mónica, que nos acompaña para hacerlo más integral. Bueno, pues nos despedimos. Saludos a todos y ahí seguimos. Nos vemos en la próxima. Gracias, Leo. Gracias, maestro Botello. Hasta luego, Leo. Muchas gracias.